we have God, we have it all. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. If we have God, we have everything. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. And He is more than enough. Y Él es más que suficiente. And I think we need to say these things. We Yo need creo to. que nosotros tenemos que declarar estas cosas. You have to believe the words that you're saying. Porque tienes que creer las palabras que I estás mean, this is the hablando. place to do it. If there's any Este other es el place, lugar que hacerlo. if there's any place to do it, it'd be in the house of Si God. hay un lugar es en la casa de Dios. God is good. Dios es bueno. The other day, me and my wife were talking, El otro día yo y mi esposa estábamos hablando. and we were making the bed together. Estábamos haciendo la cama por la mañana juntos. And I was telling her how in the Y military, yo le estaba diciendo que cuando yo estaba en el militar, they teach you even how to fold the bed a certain way. ellos te enseñan a ti cómo hacer la cama de cierta manera. And it stuck with me even to this day. Y hasta este día eso se quedó conmigo. Like, they drilled in me a lot of things. Porque ellos pusieron muchas cosas adentro de mí. Like how to show 15 minutes earlier to a meeting. Como por ejemplo, yo siempre estoy a tiempo como 15 minutos antes de que es la hora. And I didn't notice at the time, Y en el tiempo que yo estaba sirviendo, yo no sabía estas cosas. but God was training me Pero Dios me estaba entrenando in the stuff through the military. en las cosas del militar. I mean, you never know these things until you go through it. Porque uno no sabe cuando está pasando por las cosas para qué nos van a ayudar. They told me how to respect authority in the military. También me enseñaron cómo respetar la autoridad. I didn't respect authority before. Y yo antes, cuando estaba en el militar, no respetaba la autoridad. They told me about teamwork, Me enseñaron cómo trabajar bien con otras personas, that how I could work good alone, que yo puedo trabajar bueno solo, but how to function as a team. pero también cómo funcionar como un equipo. Because you could work good alone, Porque tú puedes trabajar bueno solo, but when you work in a team, pero cuando estás trabajando con un equipo, the stuff gets done faster, las cosas se hacen más they become rápidas, more proficient, se hacen más eficientes and you're able to complete a task a lot y quicker. puedes completar un trabajo más rápido. These are the little things that God taught me while I was in the Y military. mientras yo estaba en el militar, estas fueron las pequeñas cosas que Dios me estaba enseñando. But now you take these same things that you're taught Y ahora estas mismas cosas que me enseñaron, and you bring them into the house of the Lord. yo las puedo traer a la casa del Señor. And they actually form your character. Y realmente forman tu carácter. Look at what the word says. Miren lo que dice la palabra. Colossians 3:23 Colosenses 3:23 says this. dice esto. Work willingly at whatever you do, as though you were doing it for the Lord rather than for people. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. I remember when we were in the discipleship class, Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en la clase de discipulado, that pastor was trying to teach us something. el pastor Rafael nos estaba tratando de enseñar varias cosas. And so what he did, Y él, una de las cosas es lo que él hizo, he created a list for all the disciples que él hizo una lista para que todos los que estábamos en el discipulado to clean the bathroom every Sunday. pudiéramos limpiar los baños cada domingo antes del servicio. And he was teaching us something, Y él nos estaba tratando de enseñar algo, that even in the small things, que aún en las cosas pequeñas, you still got to be faithful to the Lord. aún tienes que ser fiel al Señor. He gave us a testimony Y él nos dio un testimonio de that eso, when he converted to Christianity, de que cuando él se convirtió a ser cristiano, he was praying to the Lord él estaba orando al Señor. to just even clean the bathroom to serve the God. Él estaba pidiendo que si por favor solamente podía limpiar los baños para servirle al Señor. Because he already had the heart inside of him to be a servant to the Porque él Lord. ya tenía el corazón adentro de él para ser un siervo del Señor. And a true servant understands this. Y un verdadero siervo entiende esto. Jesus Christ did not come to be served, but to serve others. Que Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir a otros. Amen. And so this is the character of us Y entonces in the ese church. es nuestro carácter en la iglesia. All right. I want to talk about a man today named Philip. Hoy vamos a hablar de un hombre que se llama Felipe. He had the same biblical principles as our pastor. Él tuvo los mismos principios bíblicos que nuestro pastor Rafael tenía. If you can turn to me, Acts chapter Si 6. pueden ir con nosotros a Hechos capítulo 6 And we're going to read verses 1 through 5. y vamos a leer del versículo 1 al 5. Let me know when you got it. Cuando lo tengan, por favor, un amén. Amen. 1. But as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers, saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution. Verse 2. 2.
So the 12 called a meeting of all the believers. They said, we apostles should spend our time teaching the word of God, not running a food program. Verse 3. 3. And so, brothers, select 7 men who are well respected and full of the Spirit and wisdom. We will give them this responsibility. Verse 4. 4. Then we apostles can spend our time in prayer and teaching the word. Verse 5. 5. Everyone liked this idea, and they chose the following: Stephen, a man full of the faith and the Holy Spirit; Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas of Antioch, an early convert to the Jewish faith. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes en una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podríamos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquia, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. There were 7 men chosen Hubieron 7 hombres que fueron elegidos to help distribute the food to the people who were being rejected. para ayudar en la distribución de los alimentos para aquellos que quizás se sentían rechazados. One of the 7 was Philip. Y uno de esos 7 era Felipe. And I want to talk a little bit about Philip today. Y hoy vamos a enfocarnos en él. To be even selected to serve food in the house, Para ser selectado, elegido, ni siquiera solamente servir la comida en la casa, they had to meet certain requirements. primero tenían que caer en estos requerimientos. The first El requirement, primer requerimiento being well respected. tenía que ser que fueran buen respetados. Being well respected means one thing: Esto quiere decir una cosa: to have a good testimony. tener un buen testimonio. What am I saying? ¿Qué es lo que estoy diciendo? That we have to guard our testimony in the house. Que nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio en la casa. We have to guard our heart. Tenemos que guardar nuestro corazón. We got to not only speak the truth, Tenemos que no solamente hablar la but we got to verdad, live the truth. pero también vivir esa verdad. That's the way that we walk in the Spirit. Esa es la manera que nosotros podemos caminar en el Espíritu. When we guard our Y testimony, cuando guardamos nuestro testimonio, other people can see otras personas pueden ver and speak wellly of a person who you are. y pueden hablar bien de tu carácter, de quien tú eres. The second requirement, La segunda cosa que se necesitaba they had to be filled with the Holy Spirit. era que fueran llenos del Espíritu Santo. Thursday we talked about the fruits of the Spirit. El jueves, no sé si estuvieron aquí, pero hablamos del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. We talked about love, Hablamos del amor, joy, del gozo, peace, de la paz, patience, de la paciencia, kindness, amabilidad, goodness, bondad, faithfulness, fidelidad, gentleness, dulzura and y self-control. dominio propio. So to be filled with the Holy Spirit, Entonces, para ser llenado del Espíritu Santo, you got to understand primero tienes que entender that you're going to carry these traits with you wherever you go. que tú vas a llenar y llevar estas características, estos frutos, a donde quiera que tú vayas. Remember, Jesus said, I am the vine, Recuerden que Jesús dijo: yo soy la vid you are the branches. y ustedes son las ramas. Outside of me, you can bear no fruit. Afuera de mí no pueden dar ningún fruto. We have to walk, speak, talk like Jesus. Entonces tenemos que hablar, caminar y actuar como Jesús. We have to act like Jesus. Tenemos que actuar como We got to Él. bless like Tenemos Jesus. que bendecir como Él. We got to see others Tenemos que ver a otros through the eyes of Jesus por los Christ. ojos de Jesucristo. All right? The third requirement that we need La tercera cosa que era necesitada was to be full of wisdom. era que pudieran ser llenos de la sabiduría. Wisdom La sabiduría is the application of knowledge. es la aplicación del conocimiento. Knowledge El conocimiento is the information that you learn. es la información que uno aprende. So being full of wisdom says this: Entonces, estar lleno de sabiduría dice esto: I learn from God, yo aprendo de Dios and now I act like God. y ahora yo actúo como Dios. And this is what servers in the house need to be like. Y los siervos en la casa deben ser así. Okay? Being full of wisdom means you practice what you preach.
Cuando uno está lleno de la sabiduría, practica lo que predica. Practice the good news. Practicar las buenas nuevas. In all of these requirements, Y en todos estos requerimientos, the main focus of el them enfoque de cada uno is your actions. fueron sus acciones. You can't sit here and preach a God that you don't know. Porque una persona no puede sentarse aquí y predicar a un Dios que no conoce. You can't stand up here and preach a God that you don't find alone in intimate Uno places. no puede pararse aquí y hablar de un Dios que tú no tienes intimidad. The gospel of Jesus Christ has Porque to el be evangelio your de gospel. Jesucristo primero tiene que ser tu evangelio. You have to make it your own. Tienes que hacerlo el tuyo mismo. Because when people identify you or say, hey, this person is this, Porque cuando la gente te identifica y dice, tal persona es así, that's saying, oh, this is everything that they always bring to the table. eso quiere decir, wow, esto es todo lo que esa persona trae. This is the character traits of that person. Estas son las características de esta persona. And so the gospel has to be something that is my character trait. Entonces el evangelio tiene que ser algo que sea mi carácter. It has to be something that's part of me. Tiene que ser algo que es parte mío. You can't separate the Christian from the gospel Porque uno no puede separar el cristiano del evangelio. because they're not a Christian. Porque no serían cristianos. They're just another person. Solamente serían cualquier otra persona. Okay, so we got to preach the truth Entonces tenemos que predicar la verdad and talk about the truth and y live the hablar truth. de la verdad y vivir la verdad. Okay, that tells you about what type of person this server is. What type of person is that? Is that Eso te server? dice el tipo de siervo que esa persona es. So Philip had all of these amazing qualities, Entonces Felipe tuvo todas estas calidades and they qualified him y le calificaron to serve food. para servir comida. Now, if he was a prideful person, Ahora, si él fuera una persona orgullosa, he would have thought, I could do a whole lot more than just serve food. quizás pensaría, yo puedo hacer más que repartir comida. No, they're wasting my talents on me serving Ellos food. están gastando mis talentos mientras yo estoy sirviendo la comida. But it's the little things Pero son las cosas pequeñas that God starts you off with, en donde Dios te empieza, te that God comienza, trains you with, que Él te va entrenando. and those little things Y en esas cosas, help you eso te ayuda when you do the big things for the Lord. para cuando tú vayas a hacer las cosas But grandes if del you don't Señor. remember the little Pero things, si no te acuerdas de las cosas pequeñas, how you going to do the big things that God is ¿cómo calling vas you a to hacer do? las cosas grandes que Dios te está llamando a hacer? All right, your talent is not wasted because you do little things for the Lord. Entonces tu talento no es gastado solamente porque estás haciendo las cosas pequeñas para el Because Señor. we think they're little. Porque quizás nosotros pensamos que But somos in the eyes pequeñas, of God, pero en los ojos de Dios they could be mountains. pueden ser montañas. Because God's ways is not our ways. Porque las maneras de Dios no son las He mismas que don't think nosotros. like us. Y Él no piensa como nosotros. He doesn't need this big, elegant dress or this big Él no no necesita name. un vestido elegante, una persona con un gran nombre. No, the Bible says that he took the form of a servant. La palabra dice que Él tomó la forma de un sirviente. And it says that he was humble in everything. Y dijo de que él era humilde en todo. I always remember Pastor's testimony about Yo this. siempre me acuerdo del testimonio del pastor en esto. Because it shows you, Porque te enseña, as well as what the word shows al you, igual que la palabra te enseña, how to just do the little things as if you're doing them for God. que cuando tú haces estas cosas pequeñas, la estás haciendo para Dios. If you try to do anything for man, Si tratas de hacer cualquier cosa que haces para el hombre, you're going to be let down. te vas a sentir bajo, You're going to feel discouraged. te vas a sentir decepcionado. But because God, Pero como Dios He's different. es diferente, He's watching everything that you do. Él mira todo lo que tú estás When haciendo. nobody else is seeing it, Cuando nadie más te está viendo, when nobody's ever seen the work that you're bringing cuando forth, nadie más ve el esfuerzo que tú estás dando, my God does. nuestro Dios sí lo And the ve. Bible says Porque la palabra dice that God doesn't forget anything that you do for que Him. a Dios no se le olvida cualquier cosa que tú hagas para Él. So let's talk about Philip. Entonces vamos a hablar más de Felipe. Look, turn with me to Acts chapter 8. Si pueden ir conmigo a Hechos capítulo 8 And we're going to read verses 1 through 3. y vamos a leer del versículo 1 al 3. All right, let me know when you got it with an Cuando lo amen. tengan, un amén. Amen. All right. Saul was one of the witnesses, and he agreed completely with the killing of Stephen. A great wave of persecution began that day, sweeping over the church in Jerusalem. And all the believers except the apostles were scattered through the regions of Judea and Samaria. Verse 2. 2. Some devout men came and buried Stephen with great mourning. Verse 3. But Saul was going everywhere to destroy the church.
He went from house to house, dragging out both men and women to throw them into prison. Dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. I think it's really interesting Yo creo que es bien interesante that when persecutions start que cuando empieza la persecución, and those start happening towards the church, que empieza contra la iglesia, those who are really brave and really know God, aquellos que realmente son valientes, que they conocen a Dios, don't view that persecution as something too strong. no ven esa persecución como algo muy fuerte. They were literally dragging people out of the church, Porque out of their literalmente homes. estaban arrastrando a la gente de la iglesia y de sus casas. They were putting believers in prison. Y los ponían en la cárcel. But that didn't stop this man, you're going to see. Pero eso no paró a este hombre. tú vas a Because ver. the more fire or the more the trial is, Porque cuando hay más fuego, más prueba, the more the real people of God stand up. es cuando los reales que conocen a Dios se paran. The greater the trial, Porque lo más grande que sea la tribulación, the finer the gold. el oro va a ser más puro todavía. Jesus said that in this life, Jesús dijo, en esta vida we were going to go through many trials and tribulations. vamos a pasar por muchas tribulaciones. But he says this, Pero dijo esto, but take heart. tengan confianza. Because just like he overcame, Porque al igual que Él sobrepasó todo, we're going to overcome. nosotros también vamos a And we got to sobrepasar. believe that in Jesus' Pero name. tenemos que creer esto en el nombre de Jesús. Everyone in the world goes through difficult things. Todas las personas en el mundo pasan por partes difíciles. I don't know why sometimes the church believes that they can't go through the same No things. sé por qué a veces la iglesia piensa que no puede pasar por cosas difíciles. If they're going through hard stuff, Porque si ellos están pasando por cosas difíciles and now we come to God, y ahora nosotros venimos a Dios, what makes us separate from everything that everybody else is going through? ¿qué nos hace separar de todo lo difícil que la otra persona están pasando? We got to stop believing that we can't go through things as a Christian. Tenemos que parar ese pensamiento que no vamos a pasar dificultades como cristianos. No, these Christians were getting pulled from their homes. Porque estos cristianos en este tiempo estaban siendo rasgados de su casa They were getting put in jail for just y believing. puestos en la cárcel solamente por creer. Just say, I believe in Jesus. Solamente por decir, yo creo en Jesús. And they were thrown in jail. Y fueron encarcelados. And the jails back in those days Y weren't las the jails cárceles like en nowadays. esos días no eran como las cárceles de hoy en día. No, those jails over there, they Esos were like de allá dungeons. eran como sótanos. Dungeons. Sótanos. There were holes in the ground. Habían huecos en la tierra. They would let water will fall into them. Y decían de que el agua caía adentro de esos huecos. They weren't taken care of. Ellos no estaban siendo cuidados. There was no light there. Ahí no había ninguna luz. That was nothing but darkness. No había más nada que la oscuridad. And if they still preach the word of God, Y si esas personas aún predicaban la palabra de Dios, going through that condition, pasando por esa condición, what's our problem? ¿cuál es nuestro problema? I mean, we live here in America. Porque aquí nosotros vivimos en los Estados I Unidos mean, we could preach outside. y podemos predicar allá afuera. We're preaching live through social media. Estamos predicando por Facebook, por I mean, YouTube. What is stopping us? Entonces, ¿qué nos está parando? I mean, these people were getting ripped from their homes. Estas personas fueron rasgadas de su casa. Imagine your children, you sitting there eating in your homes, Imagínate si tú estás en tu casa y tus niños están comiendo and guards come in, y vienen las personas and they de pull you away. guardas y te jalan de tu casa. And what are your children ¿Y looking qué at? hation tus hijos? ¿Qué están mirando? What do you esos think is niños? happening to their kids at that time? Imagínate lo que le estaba pasando a los niños en esos But yet this tiempos. was happening. Pero esto estaba pasando. Okay, let's keep reading. Vamos a continuar a leer. And I said this, the more the persecution happens, Y voy a decir eso otra vez, que cuando más hay persecución, the more finer you're going to see the gold. tú vas a ver que el oro es más The purificado. more fire that comes, Cuando hay más fuego, the more better the quality of gold la that you calidad have. del oro va a ser mejor. It says this, verses 4 through 8. El versículo 4 al 8 dice eso. But the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went. Verse 5. 5. Philip, for example, went to the city of Samaria and told the people there about the Messiah. Verse 6. 6. Crowds listened intently to Philip because they were eager to hear his message and see the miraculous signs he did. Verse 7. 7. Many evil spirits were cast out, screaming as they left their victims,
And many who had been paralyzed or lame were healed. Verse 8. So there was great joy in that city. Dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de las víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. The Bible says La Biblia dice that the kingdom of God que el reino de Dios suffers violently, sufre violentamente and the violent take it by force. y los violentos lo arrebatan. This is Philip in action. Ese es Felipe en la acción. And what is he doing? ¿Y qué está haciendo? Preaching about the Messiah. Predicando del Mesías. The fire is there. El fuego está ahí. The risk of getting thrown in jail is there. Hay un temor de meterse en la cárcel como los demás. But Philip continues his service to the Lord. Pero Felipe continúa su servicio al Señor. Remember, Philip was in charge Recuérdense que Felipe fue el que estaba encargado of giving food to those who were in need, de distribuir la comida a aquellos que estaban necesitados, food to those who were neglected. aquellos que eran rechazados. And now Philip takes that same principle, Y ahora él sigue con este mismo principio, but instead of giving physical food to pero the en vez people, de dar comida física al pueblo, no, he starts giving people the bread of le life. está dando al pueblo el pan de la vida. He starts giving them Jesus. Le está dando al pueblo a Jesús. He continues in the small things. Él continúa en las cosas pequeñas. I'm one of those persons Yo soy una de esas personas that you can only give me one task. que solamente me puedes dar un trabajo a mí. I take that task Yo cojo ese trabajo and I do a good job with that one y yo voy task. a hacer un buen trabajo con él. But if you give me another task Pero while si I'm me trying to das do the one, otra cosa mientras estoy haciendo el uno, forget about it. I'll drop it. olvídate que no voy a hacer ninguno bien. Philip is like me. Felipe es como yo. He was only told to feed the people. Él solamente fue dicho que repartiera la comida al pueblo. And so when the persecution happens, Entonces cuando vino la persecución, the only thing he knows la única cosa que él sabe is to preach the Jesus that es he predicar al was taught in the Jesús Bible. que él fue predicado. And he brings that same spiritual food Y él lleva esa misma comida espiritual to those who were rejected. a aquellos que fueron rechazados. Did you know that Samaria, ¿Sabías que Samaria they were Israelites, eran israelitas, but they were mixed? pero eran mezclados? And then the actual Jews from Jerusalem or Judah, Y los verdaderos judíos de Jerusalén they viewed the Samaritans as people that were less than them. miraban a los samaritanos como si fueran menos que ellos. So he goes Entonces ahora va Felipe to go preach to those a ones predicarle a aquellos that everybody else thought was less than. que todos los demás pensaban que esas personas eran menos que And as ellos. we read earlier, Y como leímos ahorita, the reason why they even established people to give out food la razón por la cual establecieron esas 7 personas para distribuir la comida is because the widows were getting rejected. es porque la palabra decía que las viudas estaban siendo rechazadas. He went with the same service. Entonces él fue con el mismo servicio. He stood on the rock Él se paró en of la his roca salvation. de su salvación. And he kept moving to distribute the food. Y él continuó moviéndose a distribuir esa comida. But this is spiritual food we're Pero talking fue about here. espiritual. Jesus said the food that I give or the words that I give are spiritual. Jesús dijo, la comida que yo doy o las palabras que yo doy son espiritual. Our faith should be seen by the actions that we have. Nuestra fe debe ser vista por las acciones que nosotros tenemos. Here's Philip Aquí está Felipe proving with his actions mostrando con sus acciones that he knows the God that he que él serves. conoce al Dios que él sirve. And guess what happens? ¿Y sabe lo que pasó? The miracles follow Philip. Dice que los milagros siguieron a Felipe. Evil spirits were cast out. Dice que hubieron espíritus malignos echados. The paralyzed Que and los the lame paralíticos were y los healed. cojos fueron sanados. What does it mean to be paralyzed? ¿Qué quiere decir ser paralizado? Exactly. You can't move. You can't move. Oh, sorry. No te puedes mover. You know what it means to be lame? ¿Sabes lo que quiere decir ser cojo? That your legs are not functioning Que right. tus pies ya no están funcionando. So he comes bringing the message of the Entonces gospel él viene trayendo el mensaje del evangelio to get those who could not move para
llegar a aquellos que no podían caminar to start walking again. para que pudieran caminar otra That's vez. the gospel for us. Este es el evangelio de nosotros. When we stop moving, Cuando nosotros paramos de movernos, the Lord brings the gospel here to us again el Señor trae el evangelio de nuevo to get us to move. para hacernos caminar. Because the kingdom of God is not lazy. Porque el reino de Dios no es vago. The kingdom of God is for those who work, El reino de Dios es para aquellos que trabajan. those who suffer violently. Aquellos que sufren They violentamente gotta pull it back violently. tienen que arrebatar violentamente. How you gonna pull it back if you're not moving towards ¿Y it? cómo vas a arrebatar si no estás caminando? Okay, so he came bringing the message, Entonces él vino trayendo el mensaje. and with this message that he brought, Y con este mensaje que él llevaba, people were getting delivered. la gente estaban siendo liberadas, The paralyzed were being able to los walk. paralíticos podían caminar. So the signs follow somebody who just obeyed the little things. Entonces las señales le estaban siguiendo a una persona que solamente empezó a obedecer las cosas pequeñas. Those who couldn't receive healing received healing. Aquellos que no pudieron recibir sanamiento pudieron ser sanados. You know, I love it how it says Philip went preaching Y yo amo como dice, Felipe fue predicando the Messiah. el Mesías. There's a lot of people that preach a lot of things. Hay muchas personas que predican de todo tipo de cosas. There's a lot of churches that preach about a lot of Hay things. muchas iglesias que predican de muchas cosas. But when you start standing on Jesus Christ, Pero cuando te paras en Jesucristo, when he becomes the center of the cuando Él se preaching, convierte el centro de la prédica, my God, mi Dios, how much miracles can happen? ¿cuántos milagros pueden pasar? People who were waiting for years Las personas que estaban esperando por años for a response from God, para una respuesta de Dios, receive it in one preaching pudieron recibirlo en una prédica with just one name, con solamente un hombre, Jesus Christ. Jesucristo. God is so good. Dios es bueno. There's no other God besides the God of the Bible. No hay otro Dios aparte del Dios de la Biblia. There's only one Jesus. Solamente hay un Jesús. And the Jesus that I see in the Bible Y el Jesús que yo veo en la Biblia heals the sick, sana a los gives enfermos, sight to the blind, le da vista a los ciegos, breaks those who are captive, rescata a aquellos que están cautivados, gives light to those who are in darkness. le da luz a aquellos que están en las tinieblas. And if he can do that, Y si Él puede hacer esto and we serving y him, nosotros le estamos sirviendo a and we Él, don't depend on our own strength, y como nosotros no dependemos de nuestras propias but the strength fuerzas, that comes from pero de God, la fuerza que viene de Dios, why can't we do it? ¿por qué no nosotros lo podemos hacer? The Bible says La palabra dice it's not by might, que no es por fuerza nor by power, ni por poder, but by the Holy Spirit of pero God. por el Espíritu Santo. And we have that Spirit living inside of Y us, nosotros people. tenemos ese Espíritu viviendo dentro de nosotros. I mean, this is the God. This is a real, tangible God. Esto es un Dios que lo puedes tocar. A God that we can feel Un and Dios que love. podemos sentirlo y amarlo. And He brings us great joy. Y Él dice que trae mucho gozo. Where the gospel is preached Cuando el Evangelio es predicado, and the miracles follow, los milagros siguen. it says at the end of it, and there was great joy in the La city. palabra dice, y hubo mucha alegría en esa ciudad. In church, if you're miserable, Si en la iglesia tú estás miserable, you missed the whole point, man. te perdiste el punto entero. Because when the gospel is preached, Porque cuando el Evangelio es predicado, there has to be joy in that tiene que haber place. gozo en este lugar. There has to be. Tiene que haber. You could smile in the presence of God. Tú puedes sonreír en la presencia de Dios. You could smile when the people of God come together. Y puedes sonreír cuando el pueblo de Dios viene junto. That's why I love that song that says, Por eso yo amo esa canción que dice, hay libertad en la casa de Dios. There is freedom in the house of the Lord. Because when you encounter joy, Porque cuando tú encuentras el gozo, you encounter freedom. encuentras la libertad. Man, God is good. God is good. Okay, I want to keep reading Vamos about a seguir Philip. leyendo de Felipe. This was a man that obeyed the Lord. Este fue un hombre que obedeció al Señor. All right, let's go to chapter 8, that Si same pueden ir chapter, conmigo a ese mismo capítulo, but let's go to un poquito verses más abajo, 26 to 31. del versículo 26 al 31. All right, let's read this. Vamos a leer esto. As for Philip, an angel of the Lord said to him, Go south down the desert road that runs from Jerusalem to Gaza. Verse 27. 27. So he started out, and he met the treasurer of Ethiopia, a eunuch of great authority under the Candake, the queen of Ethiopia. The eunuch had gone to Jerusalem to worship. Verse 28. 28. And he was now returning. Seated in his carriage, he was reading aloud from the book of the prophet Isaiah. Verse 29. 29. The Holy Spirit said to Philip,
Go over and walk alongside, beside the carriage. Verse 30. 30. Philip ran over and he heard the man reading from the prophet Isaiah. Philip asked, do you understand what you are reading? Verse 31. 31. The man replied, how can I unless someone instructs me? And he urged Philip to come up into the carriage and sit with him. Dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con un tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mandato de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía del profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Philip was always obedient to the voice of the Holy Spirit. Felipe siempre fue obediente a la voz del Espíritu Santo. First, the Holy Spirit chose him to be a servant. Primero, el Espíritu Santo lo eligió a él para ser un siervo. Persecution rises, La persecución and se Philip, sube and Philip is still serving. y Felipe todavía continúa sirviendo. And now because he knows God, Y ahora como conoce a Dios, when Peter and John were told to go to another part of the cuando city, Pedro y Juan fueron dichos por Dios que fueran a otra ciudad, and they're apostles, y ellos son apóstoles, Philip didn't go that same direction Felipe no fue en esa misma because dirección, an angel sent him a different porque direction. un ángel lo mandó en otra dirección. That because, sorry, something just came to me. Algo vino hacia mí un momentico. That the reason why you have so many different ministers Que la razón por la cual nosotros tenemos tantos diferentes ministros is because God, who used those ministers es porque Dios usa aquellos ministros to preach to this group of people. para predicarle a este grupo de But personas. then you have another group of ministers Pero después tiene otro grupo de ministros to preach to this group of para people. predicarle a este grupo. But then God brings up another a minister Pero Dios después levanta a otro to ministro preach to this group of para people. predicarle a este grupo. It's all about teamwork with God. Y todo se trata de trabajar como un Because equipo the con Bible Dios. says Porque la palabra dice that the body of Christ que el cuerpo de Dios, de Cristo, consists of many members. consiste de muchos miembros. And not all of them have the same functions. Y no todos tienen las mismas funciones. So Philip Entonces Felipe was going to go a different direction from Peter and John. iba en una dirección completamente de lo que Dios le había mandado a Pedro y a Juan. We have to have a heart Tenemos que tener un corazón that is obedient to the Holy que es Spirit. obediente al Espíritu Santo. We need to have ears Tenemos que tener oídos to listen to what the Spirit of God is telling us para to do. escuchar lo que el Espíritu Santo de Dios nos está mandando a hacer. Because if I had apostles by me Porque si yo tenía apóstoles al lado mío and they were going that y direction, ellos iban en esa dirección, I would possibly move that direction. quizás yo hubiera ido con ellos. But when you have a connection with God Pero cuando Almighty, tienes una conexión con Dios and you know that the Lord has called you to do certain y things, sabes que el Señor te ha llamado a hacer you have ciertas to do what cosas, God tells you to do. tienes que hacer lo que Dios te manda Even a if it hacer, pulls you in different directions. aunque te mande en otra dirección. Philip, obedient to the voice of the Holy Spirit. Felipe fue obediente a la voz del Espíritu Santo Jesus walked around. y Jesús caminó alrededor. Philip walked around, Felipe caminó alrededor and he was going to meet a man along the way. y él fue a encontrarse con un hombre en su camino. You got to be always willing to have the word of Siempre- God inside you. Tenemos que estar dispuestos a tener la palabra de Dios adentro de nosotros. You got to be always be like Philip, Siempre tenemos que ser como Felipe, walking a direction that I don't know about, caminando en una dirección que quizás no conocemos, but I carry Jesus with me. pero llevando a Jesús conmigo a donde He quiera que had vaya. the message of Jesus, Él tuvo el mensaje de Jesús and the Lord just tell him walk that way. y el Señor le dijo camina de ese camino. And in so obedience, Y entonces en obediencia he starts walking. ahí él empezó a caminar. The people that you least expect are going to get talking or spoke to. Y es interesante porque las personas que menos te esperas van a ser los que van a ser hablados. Those who don't think that they're going to get ministered to Aquellos que no piensan que van a ser ministrados are the ones that the Holy Spirit sends those strange ministers to. son los que el Espíritu Santo manda a aquellos diferentes ministros para predicarle a ellos. This man the Ethiopian man, Este hombre, el de Etiopía,
had just came back from worshiping. Estaba en camino de regreso de adorar. He was in a service in Jerusalem where they worship God. Él estaba en el servicio en Jerusalén donde estaban adorando a Dios. Nothing happened in that service. Nada pasó en ese servicio. But when he left the service, Pero cuando se fue de ese servicio, he's hungry. él está hambriento. Something about that service of worship Algo de ese servicio de adoración gave him hunger. le dio hambre. So now he's sitting in the car. Entonces ahora él está en su carruaje, He's going back home. está guiando para la casa. And what is he doing? ¿Y qué está haciendo? Reading the word Está of God. leyendo la palabra de Dios. Because something about worship, Porque hay algo de la adoración that it breaks certain things inside of que you. rompe ciertas cosas adentro That de it makes nosotros you want on your own time when y que you're te all hace alone. desear en tu propio tiempo cuando estás a solas, After the service is all done, después que el servicio ya se acabó, that you get hungry for the word of God. que te dé hambre para la palabra de Dios. And this man is reading the word of God, Y este hombre está leyendo la palabra de Dios, but he's not understanding. pero no entiende. When I came to God, Cuando yo vine a Dios, I was reading the King James Version yo estaba Bible. leyendo la versión americana que es como la Reina Valera. It was so hard for me. Y era tan difícil. I would fall asleep Yo reading me the word of quedaba God. dormido leyendo la palabra de Dios. Because, I would get sleepy. Porque me daba sueño. Okay, I know everybody been sleepy reading Yo the sé word que of a God. todos nos ha dado Okay? sueño Don't una front, vez. okay? I would get sleepy. Pero a mí me daba sueño. And I would fall asleep on the word of God. Y me quedaba dormido arriba de la Biblia. And I would wake up and I would feel embarrassed. Y me levantaba y me sentía como avergonzado. I was thinking, oh my God, Pensando, I'm supposed to be reading this yo word, tengo que estar leyendo esta palabra. but I don't understand Pero no anything. entiendo nada. I don't understand all these thieves and ties. I don't No understand that entiendo stuff. todas estas y vosotros. But I had something inside of me there. Pero yo tenía algo adentro de mí. I was scared of going back to the world. Que yo no quería ir a donde yo vine. So al even mundo. though I would fall asleep reading the word of Entonces, God, aunque yo estaba dormido leyendo la palabra de Dios, even no though I didn't entendiendo, understand the word of God that I just read, aunque no entendía lo que yo leía, I had a fear yo tenía un temor that drove me to read more of the word of que me God. llevaba a leer más. This is the man. Look at this man. Miren este hombre Reading the word of God without understanding. leyendo la palabra de Dios sin entender. But God will always send a minister. Pero Dios siempre va a mandar un God will ministro. always send somebody to speak to you. Siempre va a mandar a alguien que te enseñe. He's always going to send somebody to instruct the questions Alguien of que your te heart. instruya las preguntas que tú tienes en tu corazón. And here is Philip. Y aquí está Felipe. And he says, come in. Y dice el etíope, le dice, ven, entra a mi carro. If a stranger says, come into your house, in your car right Si now, un extraño está caminando afuera de tu carro y te dice, ven, entra. you'll be like, Seguro te quedaría como que, but not at this time. pero en esos tiempos no. People were more trusting. La gente era más confiable. Okay, so now let's read what happens Entonces miren lo que pasa. when Philip gets into the Cuando carriage. Felipe se sube al carro. All right, we're going to read 34 to 38. Vamos a leer del 34 al 38. All right. The eunuch asked Philip, tell me, was the prophet talking about himself or someone else? Verse 35. 35. So beginning with the same scripture, Philip told him the good news about Jesus. Verse 36. 36. As they rode along, they came to some water, and the eunuch said, look, there's some water. Why can't I be baptized? Verse 37. 37. Then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Verse 38. 38. The man ordered the carriage to stop. They went down into the water, and Philip baptized him. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. When the message of Jesus Christ is preached, Cuando el mensaje de Jesucristo es predicado, when the real Jesus of the Bible is preached, cuando el Jesús de la Biblia, el real Jesús, es predicado, there is repentance. hay arrepentimiento. This leads to salvation. Y eso
trae a las personas a la salvación. When the real Jesus is preached, Cuando el verdadero Jesucristo es predicado, he is revealed to us as the Son of God. Él es revelado a nosotros como el Hijo de Dios. The message has to produce something inside of Y you. el mensaje tiene que producir algo adentro de ti. If you come here every Sunday Si vienes aquí todos los domingos and you leave every Sunday y te vas todos los domingos and the message doesn't do something inside of y el you, mensaje no causa nada dentro de ti, ask yourself the question, hazte la pregunta: what did I just do with my ¿qué time? yo hice con mi tiempo? Because when a message of the gospel of Jesus Christ is preached, Porque cuando un mensaje del Evangelio de Jesucristo es predicado, it has to produce something tiene que inside of you. producir algo adentro de ti. This man is hearing about Jesus, Este hombre está escuchando de Jesús doesn't know anything about y no Jesus. sabe nada de él. And when he's getting explained to him about Jesus Y Christ, cuando Felipe le está explicando de quién es Jesucristo, when the carriage comes by some water, cuando el carro viene hacia un par de agua, what does he say? ¿qué dice el eunuco? What's stopping me ¿Qué me impide from getting ser baptized? bautizado? This man already had the message inside of him. Este hombre ya tenía el mensaje adentro de él. He didn't know that the Lord was working with him. Él no sabía que el Señor estaba trabajando con Just like él. before you came to God, Al igual que antes de tú venir al Señor, and all of this stuff started happening to you, cuando todas estas cosas quizás te estaba pasando, before I came to God, antes de que yo vine a Dios, all my friends already had left me todas mis amistades ya me habían dejado. because I was a family man now. Porque ahora yo tenía una familia. I wasn't partying and being wild with Ya yo no them. estaba haciendo fiestas y siendo un loco como los demás. Okay, when God happens, Cuando Dios está en el asunto, when He comes in the midst of something, cuando Él llega, something has to change. algo inside of you. tiene que cambiar adentro de ti. And it's called this is what we call repentance. Y eso es lo que se llama el arrepentimiento. This man hears the message about Jesus. Este hombre escucha el mensaje de Here's Jesucristo. how good he was. Escucha de lo bueno que The él era, miracles that he did. los milagros que The él people hizo, that were forgiving. las personas que fueron perdonadas, The rejected being accepted. que los rechazados ahora fueron aceptados, Those who were broken were being aquellos restored. quebrantados eran restaurados. And as Philip is preaching Jesus, Y mientras Felipe está predicando a Jesús, I can imagine this guy is thinking, yo me puedo imaginar al eunuco pensando: what is stopping me from meeting ¿qué me this Jesus? impide de conocer a este Jesús? What's stopping me? ¿Qué me impide? What does he say? ¿Y qué dice él? Let me back up. What does he say? If you believe with your heart. Dice Felipe: si crees con todo corazón. And he answered, Y él respondió: I believe yo creo that Jesus is the que Son of God. Jesucristo es el Hijo de Dios. That's what we call revelation. Eso es lo que se llama la revelación. When Jesus is revealed to your life, Cuando Jesucristo es revelado a tu vida, everything starts to change in your life. todo empieza a cambiar en tu vida. A lot of stuff starts to die in you. Muchas cosas adentro de ti empiezan a morir. A lot of things thoughts that you used to think, Muchos pensamientos en que tú pensabas antes, you find out ahora te you enteras were thinking it wrong. que estabas pensando And this is a process with equivocadamente. God. Y esto es un proceso con Dios. But in this moment, Pero en este momento, this man wanted Jesus. este hombre quería a Jesús. Imagine how dirty that water was. Imagínate si quizás esa agua estuvo toda sucia. Or maybe not. O quizás no. But I like to imagine certain things. Pero a mí me gusta imaginar ciertas cosas. But it doesn't matter. It didn't say what the quality of the water. Pero no se habló de la calidad del agua. This man knew that he just wanted Jesus. Este hombre solo supo que I quería wanna Jesús. repent. Yo quiero arrepentirme. Because being baptized means one thing. Porque ser bautizado quiere decir una cosa. I die to myself Ahora yo muero a mí mismo and I rise to live with y me Christ. levanto con Cristo. And this is what that man Y wanted. esto fue lo que este hombre quiso. All right. Jesus came Jesucristo vino to bring us back to the Father. para llevarnos a nosotros a través a su Padre. None of our works could have reached the Father. Ninguna de nuestras obras pueden alcanzar a su Padre. God is not like, oh, you did such a good job. Porque Dios no es como, wow, hiciste tan bueno en esta cosa. After sin happened, Después que pasa el pecado, it was impossible for men to please God. fue imposible que el hombre pudiera agradar al Padre. But it says in the Bible that bothered the Father. Pero dice en la Biblia que eso le molestó al Padre. And so he sent his son here for Entonces us. Él envió a su Hijo aquí para He's the nosotros. one that brings us back to the Él Father. es el que nos trae otra vez He al brings Padre. us back to the original Él nos design. trae al diseño original. God in the garden speaking to Adam. Dios en el jardín hablando con Adán. No mediator. No había ningún mediador, una persona que pudiera hablar, interceder por Adán. In the garden, Él estaba en el jardín Adam was in the garden. And he walked with the y Lord. él caminó con Dios.
And now Jesus comes to restore that. Y ahora Jesucristo vino a restaurar esa relación. Thank you, Jesus. Gracias a Jesús. All right. Last thing I'm going to talk about. La última cosa que vamos a hablar. We're still talking about Philip. Aún estamos hablando de Felipe. Acts 21. Si pueden ir a Hechos 21. We're going to verse 8. Vamos a ir al versículo 8. Hechos 21, 8. Let me know when you got it. Cuando lo With an tengan un amen. amén. Amen. Okay. The next day, we went on to Caesarea and stayed at the home of Philip the evangelist, one of the 7 men who had been chosen to distribute food. Dice, al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. This is the only time in all the Bible Esta es la única vez en toda la palabra that you see the title que of vas a ver el evangelist. título de evangelista ser usado. Philip Felipe started serving the Lord empezó a servir al Señor, by giving food to those who were rejected. dándole alimentos a aquellos que fueron rechazados. When persecution came up, Cuando vino la persecución, Philip stayed in that same move, Felipe continuó en ese mismo mover, giving spiritual food to the people who were ahora rejected. dándole comida espiritual a aquellos que fueron The rechazados. signs follow Philip wherever he Y went. las señales siguieron a Felipe donde quiera que él fue. He didn't have a title at Él this no time. tuvo un título en este tiempo. He didn't have, oh, this is Philip the evangelist. Él no le decía, oh, este es Felipe el evangelista. No, he was just doing the little small things that God called him to do. Él solamente estaba haciendo las cosas pequeñas que Dios le mandó a hacer. What does that tell me? ¿Qué me quiere decir esto a That mí? before the title comes, Que antes de que venga el título, I got to do what the Lord told me to do, the yo small tengo que things. hacer lo que Dios me está mandando a The hacer, las title will cosas come. pequeñas. Y el título va a venir On God's timing. en el tiempo de Dios. But everywhere that Philip stepped, Porque todo lugar donde Felipe caminaba, people were healed. había gente siendo The sanada. gospel were preached. El evangelio fue predicado. I mean, the people who were lame and couldn't walk start to move. Y los que eran paralíticos y cojos empezaron a moverse. All the signs point at, oh man, this guy might be a man of God. Todas las señales apuntaban que este era un hombre de Dios. Nobody might see the fruits that you produce. Quizás nadie vea los frutos que tú estás dando. Nobody might see the good things that you do for the Quizás Lord. nadie vea las cosas buenas que tú das para el Señor. But if the Lord gives you one task Pero si el Señor te da una cosa que hacer and you view it this small, y tú lo ves de esta manera, if you obey that small task, si tú obedeces esa cosa que Él te mandó a hacer, you're going to hear those words. tú vas a escuchar esas palabras. Well done, my faithful servant. Buen hecho, mi fiel siervo. He's doing all these things before the title Él estuvo haciendo todas estas cosas antes de recibir el título. because before he was even formed, Porque antes de que Él fuera formado, God already knew him. Dios ya lo conoció. Before you came to this earth, Antes de que tú llegaras a esta tierra, God already knew what you were going to do for him. ya Dios sabía lo que tú ibas a hacer para Él. He already had a title for you. Él ya tenía un título para ti. The biggest title that we can have Y el título más grande que podemos tener is a child of God. es Hijo de Dios. The child of God, Philip, El Hijo de Dios, Felipe, had the signs following him. tuvo las señales siguiéndolo. Don't defend yourself. No te tienes que defender. The Holy Spirit will defend you. El Espíritu Santo te va a defender. All right? What am I trying to say to everybody today? Entonces, ¿cuál es el mensaje del día de hoy? And worship team, you could come up if you want. Si el equipo de adoración puede subir. What am I trying to tell everybody today? ¿Qué le estamos tratando de decir el día de hoy? Continue in the service that the Lord gave you. Continúa en el servicio que el Señor te ha dado. Remain faithful during trials and Mantente tribulations. fiel mientras las pruebas y las tribulaciones. Always be ready to preach the Jesus Y of the siempre Bible. está dispuesto a predicar a Jesús de la palabra. Don't neglect the small beginnings with the Lord. No rechaces los comienzos pequeños con el Señor. Because as you walk in obedience with Porque cuando God tú caminas en obediencia con el Señor, to what the Lord is calling you to do, a lo que el Señor te está mandando a hacer, the signs are going to follow you. las señales te van a seguir. And the people will actually know Y la gente van a conocer the God that you serve. al Dios al que tú sirves. Because you bring him everywhere with you. Porque tú lo estás trayendo a donde quiera que tú vayas. People can see when you love something. La gente puede ver cuando tú amas algo. Right? My wife loves shoes. Como mi esposa ama los zapatos.
All right, there's certain things that we like. Hay ciertas cosas que a I know nosotros there's a nos bunch of gustan. guys in this Yo room sé que hay muchos hombres en este cuarto that love cars. que aman los carros. John, I'm talking to you. Jai. But do people know Pero la gente sabe that you love que Jesus? tú amas a Jesús, Because that's the thing that really matters. porque eso es lo que realmente vale la pena. Outside of the materialistic Fuera de things, lo material, come people look at you la gente puede mirarte and say, man, that y person decir, wow, really esta persona really knows the God that they realmente serve. conoce al Dios a quien le sirve. Because anybody who knew Pastor Raphael, Porque cualquiera persona que conoció al pastor Rafael, anybody who knew Pastor cualquiera Raphael, persona que conoció al pastor Rafael, they knew that he was a man of God. sabían de que ese era un hombre de Dios. That wherever he went, Que donde quiera que él iba, whether he was in the groceries, sí, quizás te lo encontrabas en Kroger whether he was driving, cuando estaba manejando, he was always thinking about the Lord. él siempre estaba pensando en el Señor. I mean, come on. That's the testimony we gotta have, people. Y ese es el testimonio que todos debemos tener, We gotta have it. que todos tenemos que Not tener. just her, No solamente or ella, Elsa, o or this esa, brother right here, o or este girl. hermano. Nobody. All of Todos, us gotta have todos the tenemos same que tener el testimony mismo testimonio, because we serve the same God. porque servimos al mismo Dios. God is not divided. Dios no es dividido, God is a God of unity. Dios es un Dios de unidad, God is a God of love, es un Dios de amor, of peace, de paz, of joy. de gozo. We gotta carry this Y tenemos testimony. que cargar este We testimonio. gotta bear those fruits Tenemos que dar aquellos frutos. because there are people out there Porque hay personas allá that afuera are not looking for the fake. que no están buscando a lo falso. They're looking for real people. Están buscando a personas reales. They're looking for broken people. Están buscando personas People that quebrantadas. they can relate to. Personas que ellos se pueden relatar. So what's stopping us? Entonces, ¿qué nos impide? If God took us from there Si Dios nos sacó de eso and brought us here, y nos trajo hasta aquí, how can we not have compassion on ¿cómo them? no podemos tener compasión con That ellos? was you. Ese eras tú. That was you before. Ese eras tú antes. What's stopping us? Entonces, ¿qué nos impide? The Lord will put a desire for the souls in your El heart. Señor va a poner un deseo para las almas en tu corazón. Philip could have said, I don't need to go that way, Lord. Felipe quizás pudo decir, yo no tengo que ir a esa manera, Señor. I just did this all of it in the chapter before. I did all of these things En el already, Lord. capítulo anterior dice todas las cosas que él había hecho para el Señor ya. I already talked to these people, Señor, Lord. ya yo he hablado con mucha I already gente. healed them. Ya yo he sanado a Why I gente. gotta go this ¿Por qué direction? tengo que ir por esta Why dirección? can I father Peter and John? ¿Por qué no puedo ir con Pedro y Juan? They're apostles. Ellos son apóstoles. They got different titles. Ellos tienen diferentes títulos. Why can't I sit back? Porque yo no puedo sentarme con ellos. Because when you serve the Lord Porque cuando sirves al Señor and you love the Lord, y amas al Señor, even if it costs you, aunque te cueste, even if you gotta walk the extra aunque mile, tengas que caminar la extra milla, even if you can't do things that aunque other no people puedas can hacer do, las cosas que los otros están haciendo, you want to be called by God, si quieres ser llamado por Dios, you gotta follow God. tienes que seguir a Dios. Okay? Pastora said I could do a call. La pastora me dio la permisión de que si yo podía hacer un llamado al altar. If today Si el día de hoy you're asking yourself, tú te estás haciendo la pregunta, am I doing something little for the Lord? ¿yo estoy haciendo algo pequeño para el Señor? If today Si hoy you're saying, estás pensando, do I even know that Jesus is the Son of God? ¿yo realmente conozco que Jesús es el Hijo de Dios? If today Si hoy the Lord put it inside you el Señor puso adentro de ti to come to this house, a venir a esta casa and my God is not an author of y confusion, mi Dios no es un autor de confusión, then I believe today entonces yo creo que el día is de the hoy day es el día that you surrender to the que Lord, tú te puedes rendir al Señor, that you tell the Lord, que tú le puedes decir, show me, Father, muéstrame, Padre, the small things that I'm doing. las cosas pequeñas que yo estoy haciendo. Remind me, God, Recuérdame, Dios, that if I'm faithful in the little que si yo things, soy fiel en las cosas pequeñas, you could give me great things, tú me Father. puedes dar cosas grandes. The floor is open. Y el altar está abierto. We're going to worship. Vamos a adorar. The floor is open. If you feel it in your heart, Si lo sientes en tu corazón, come on. eres bienvenido.